los impuestos a las grandes corporaciones financieras y empresariales. No era un tema de los medios, se guardaba silencio o no se sabía. Nosotros fuimos los primeros en darlo a conocer y en plantear que íbamos a terminar con los privilegios fiscales, porque durante todo el periodo neoliberal, aquí lo he dicho varias veces, se engañó a la gente de distintas maneras, ¿no? No voy a dejar de repetir el engaño de que no podían aumentar el salario porque iba a aumentar la inflación, cosa que ha quedado demostrado que no era cierto, algo que se demostró que no era cierto a partir de que se promovió el incremento de los salarios mínimos y no ha habido un desbordamiento en la inflación. Pero engañaron muchísimos años. Engañaron también con esto de lo fiscal, de que México tenía el problema de una baja recaudación porque los del sector informal de la economía no pagaban impuestos, los ambulantes, la gente que se busca la vida como puede, sobre todo en épocas de crisis. ¿Y qué ese era el problema? Cuando se trataba de dos cosas, o de tres, pero dos muy significativas. Primero, el que desde la época del presidente Echeverría se les otorgó a los grandes contribuyentes el beneficio de la llamada consolidación fiscal. Esto tiene que ver con una situación política. Asesinan lamentablemente a el señor Eugenio Garza Sada y Echeverría les otorga a los empresarios esta concesión, que consiste en que una empresa importante, fuerte, que tiene utilidades suficientes, puede diluir esas utilidades creando otras empresas en donde supuestamente pierde. Y entonces al equilibrar las ganancias y las pérdidas, terminan por no tener utilidades y por lo mismo no pagan impuestos. En las últimas horas, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha generado un amplio debate con sus recientes declaraciones sobre la condonación de impuestos a grandes corporaciones financieras y empresariales. Sus palabras han puesto de relieve una problemática que durante mucho tiempo estuvo en las sombras o simplemente no se abordaba en los medios de comunicación, evidenciando un cambio significativo en la política fiscal del país bajo su administración. López Obrador ha subrayado que su gobierno fue el primero en sacar a la luz esta situación y en comprometerse a poner fin a los privilegios fiscales que históricamente han beneficiado a ciertos sectores empresariales. Esta postura refleja su enfoque en la equidad y la transparencia en el sistema fiscal mexicano, contraponiéndose a prácticas anteriores que favorecían a las grandes empresas en detrimento del bienestar general de la población. En sus declaraciones, el presidente Andrés Manuel López Obrador también ha abordado el tema del engaño que permeó durante décadas en la esfera económica del país. Por ejemplo, ha cuestionado la narrativa de que aumentar el salario provocaría automáticamente un incremento en inflación, una creencia que según él ha sido desacreditada con el tiempo. Asimismo, ha criticado la idea de que la baja recaudación fiscal se debía principalmente a la informalidad económica, señalando que había otros factores en juegos como los privilegios fiscales otorgados a grandes contribuyentes. Uno de los aspectos más destacados por el presidente Andrés Manuel López Obrador es la práctica de condonar impuestos a grandes empresas, una estrategia que se mantuvo vigente hasta el año 2013. Esta práctica permitía a las empresas importantes pagar cantidades mínimas de impuestos, lo que contribuía a la desigualdad económica y socavaba la capacidad del gobierno para financiar programas sociales y proyectos de infraestructuras. Ese sistema se mantuvo durante muchos sexenios. Hasta 2013. Así es, exactamente, que se hizo la reforma. Llegaban a haber empresas muy grandes, que pagaban 1% de sus ingresos, 2%. Proporcionalmente, desde luego, pagaban más los trabajadores por impuestos sobre la renta. Pero lo otro que se tenía oculto y no se conocía era que existía la condonación de impuestos.
el presidente tenía la facultad para condonar impuestos a través del secretario de Hacienda. Entonces había un mecanismo legal para que al final una empresa, un banco, no pagara impuestos, se les condonaran los impuestos. Ya hemos aquí presentado una lista de cuántas empresas, bancos no pagaban. Y repito, nos engañaban diciendo que el problema de la falta de recaudación tenía que ver con el hecho de que los que trabajan en la economía informal no pagaban impuestos. Nosotros reformamos la Constitución en los momentos en que todavía no tenía el bloque conservador la actitud que tiene ahora, que no aprueban nada, absolutamente. Como era una reforma constitucional, se necesitaba una mayoría calificada, se logró esa mayoría calificada, se reformó el artículo 28 de la Constitución y está prohibida la condonación de impuestos. Además, el presidente López Obrador ha expuesto otros mecanismos legales utilizados para evadir impuestos, como la consolidación fiscal y la facultad del presidente para condonar impuestos a través del secretario de Hacienda. Frente a este panorama, el gobierno de López Obrador ha tomado medidas concretas para abordar el tema de elevación fiscal y los privilegios fiscales, por lo cual se implementaron reformas constitucionales para prohibir la condonación de impuestos, lo que incentivó a las empresas a regularizar su situación fiscal y comenzar a cumplir con sus obligaciones tributarias. Como resultado, se ha observado un aumento en la recaudación fiscal sin necesidad de aumentar impuestos o recurrir a la deuda pública, fortaleciendo así las finanzas del país y permitiendo financiar programas sociales y proyectos de desarrollo para la nación. Además de las medidas legislativas, el gobierno del presidente López Obrador ha adoptado una postura firme contra la corrupción, identificándola como uno de los principales obstáculos para el desarrollo económico y social de México. Esta postura se ha reflejado en acciones concretas como la persecución de casos de corrupción y el fortalecimiento de los mecanismos de transparencia y de rendición de cuentas. Y bueno amigos, en resumen, las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la condonación de impuestos evidencian su compromiso con la equidad y la transparencia en el sistema fiscal mexicano. Sus acciones para abordar este problema, junto con su enfoque en combatir la corrupción, han sentado las bases para un desarrollo económico más justo y sostenible en México. Sin embargo, el camino hacia una verdadera reforma fiscal y la erradicación completa de la corrupción sigue siendo un desafío continuo para el gobierno mexicano y la sociedad en su conjunto. La apertura de este debate y la adopción de medidas concretas son pasos importantes en este proceso de transformación. A partir de ahí se empezó a pedir a los empresarios, a los banqueros, que nos ayudaran poniéndose al corriente y empezaron a pagar impuestos. Había otro mecanismo también para evadir los impuestos, otro mecanismo de evasión fiscal, que era hacer operaciones en la bolsa para no pagar impuestos. Así vendieron Banamex a Citigroup en $12,000 millones y no pagaron un centavo de impuestos, cuando tenían que haber pagado $3,000 millones de impuestos. Y hablaba yo de otras decisiones o privilegios fiscales. Por ejemplo, México era el único país en donde no se pagaba impuesto por la extracción de minerales. Salinas les concedió a las grandes empresas mineras este privilegio. No se pagaba impuesto por la extracción del oro, de la plata y de otros minerales. Entonces, nosotros hemos venido denunciando esto y en este caso de la condonación de impuestos, tengo que decir, lo he expresado, que muchas empresas, la mayoría de las empresas, bancos, se han puesto al corriente. Para ponerle nombre y apellido, Slim está al corriente. El señor Fernández del Oxxo, Antonio, creo que se llama, Fernández, de los Oxxos, debían como 12,000 millones. Estuvieron en el SAT, todavía estaba Raquel Buenrostro y se llegó a un acuerdo. Los de Walmart, incluso por instrucciones del gerente de Walmart
a nivel mundial llegaron al SAT y se pusieron de acuerdo y pagaron 12, 14 mil millones. Los directivos de Televisa que vendieron una parte de Televisa a Univisión también pagaron, creo que 5 o 6 mil millones de pesos. Bimbo pagó impuestos y así muchos están pagando impuestos. Esto nos ha ayudado bastante porque se ha incrementado la recaudación sin aumentar impuestos y sin endeudar al país y sin gasolinazos y sin que aumente el precio de la luz. Y con eso llegamos al final de este video informativo. Agradecemos mucho que nos hayas acompañado el día de hoy para mantenerte al tanto de las últimas noticias. Si te ha gustado este video, no olvides dejarnos tu like y compartirlo con tus amigos y familiares. Recuerda que tu opinión es importante para nosotros, así que déjanos tus comentarios y sugerencias aquí abajo. Nos vemos en el próximo video con más noticias actualizadas. Hasta pronto y que tengas un excelente día.